Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 4 al 10 de octubre y tiene por título: ¿Estamos dispuestos a esperar a que Jehová actúe? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Qué analizaremos en este artículo? Analizaremos varios principios bíblicos que pueden ayudarnos a seguir esperando con paciencia. Luego, hablaremos de dos situaciones en las que debemos ser pacientes y esperar a que Jehová actúe. Y por último, analizaremos las bendiciones que recibirán quienes estén dispuestos a hacerlo. Vamos a pasar al primer subtítulo: Principios bíblicos que nos enseñan a ser pacientes. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué principio se destaca en Proverbios 13:11? Ahí el texto dice que las riquezas que se consiguen con rapidez disminuirán, pero las que se van juntando poquito a poco aumentarán. Y que lo más sabio es hacer las cosas con paciencia, paso a paso, como dice el versículo 11 de Proverbios 13, poquito a poquito. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué principio encontramos en Proverbios 4:18? En ese texto habla que la senda de los justos cada día es más y más brillante, es decir, va progresando la iluminación. Eso se refiere al progreso espiritual de un cristiano de manera progresiva, el cual es un proceso como que toma tiempo, que no se puede acelerar. Por ejemplo, mientras estudiamos, ponemos en práctica, y así vamos nosotros, poco a poco, adoptando la personalidad de Cristo y conociendo, por supuesto, mejor a Jehová. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué ejemplo utilizó Jesús para enseñarnos que el crecimiento espiritual es progresivo? Jesús comparó el mensaje del reino a una semillita que crece poco a poco en el interior de las personas de buen corazón. Una vez que la persona se acerca a Jehová, empezamos a notar los cambios que hacen en su vida, y tal como es Dios quien hace que la semilla en la tierra crezca y produzca su fruto, lo mismo pasa con el crecimiento espiritual de una persona. En la serie de imágenes, podemos ver que el progreso del estudiante de la Biblia se compara al crecimiento gradual de una planta. Por ejemplo, un agricultor siembra semillas. Un hombre escucha a un hermano que predica junto a un carrito de publicaciones. Luego, las semillas brotan, el hombre estudia la Biblia, pero todavía tiene un árbol de Navidad en su casa. Luego, las plantas crecen, el hombre saluda a un hermano en una reunión de congregación y finalmente las semillas dan fruto, el hombre se bautiza. Veamos la pregunta número 6 y 7. ¿Qué aprendemos de la manera en que Jehová creó la tierra? Aprendemos que Jehová es paciente y se toma el tiempo que sea necesario para realizar sus obras. Y lo hace tanto por él como por las demás personas al momento de crear la tierra. La Biblia dice que fijó sus dimensiones, encajó sus bases y colocó su piedra angular, y hasta dedicó tiempo a reflexionar en su obra. Gracias a eso, todo lo creó muy bueno.
Veamos la pregunta número 8. ¿Qué veremos ahora? Analizaremos dos situaciones en las que debemos estar dispuestos a esperar a que Jehová actúe, es decir, a tener paciencia. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Situaciones en las que debemos esperar a que Jehová actúe. Veamos la pregunta número 9. ¿En qué situación tenemos que esperar a que Jehová actúe? Por ejemplo, cuando nos parece que Jehová no responde nuestras oraciones de inmediato, quizás le hemos pedido que nos dé fuerzas para enfrentarnos a un problema o que nos ayude a superar una debilidad. Sin embargo, pudiéramos sentir que está tardando en contestarnos más de lo que esperábamos. Veamos la pregunta número 10. ¿Por qué debemos ser pacientes cuando oramos? Debemos ser pacientes porque Jehová ciertamente está al tanto de lo que le hemos estado pidiendo. Nuestra paciencia le demostrará cuán interesados estamos en eso que le pedimos y si estamos decididos a vivir de acuerdo con su voluntad. Si lo hacemos así y actuamos con nuestras oraciones, podemos estar seguros de que nos responderá. Y vemos las mismas palabras de Jesús registradas en Mateo 7, 7 y 8, donde nos muestran que Jesús estaba dando a entender que habría oraciones que Jehová no respondería de inmediato. De allí que nos animara a seguir pidiendo, a no darnos por vencidos, sino más bien insistir y al final nuestro Padre Celestial nos responderá. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo nos ayuda Hebreos 4, 16 cuando nos parece que la respuesta a una oración tarda en llegar? Hebreos 4, 16 nos muestra que Jehová responderá justo en el momento en que necesitemos la ayuda. Es decir, nos responderá en el momento debido. Y aunque a través del tiempo, muchos hermanos han pedido estar vivos para la llegada de su reino, lo más sensato es esperar que llegue el momento que Él ha designado, pues ese será el mejor momento para todos. Veamos la pregunta número 12. ¿Cuándo puede ser especialmente difícil ser paciente? Una ocasión es cuando sufrimos injusticias, bien sea por nuestra cultura, raza, etnia o simplemente por ser testigos de Jehová. También podría necesitarse paciencia cuando nos enteramos de algún pecado grave que ha cometido alguien en la congregación. La paciencia debería llevarnos a confiar en que los ancianos tratarán el asunto siguiendo la guía de Jehová. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo quiere Jehová que se atiendan los casos de pecados graves? Con paciencia, tomando el tiempo que se debe para lograr ver el asunto como Él lo ve. Por ejemplo, obtener todos los hechos conlleva tiempo, luego orar, aconsejar con cuidado a la persona y darle corrección hasta el grado debido. También requiere tiempo, aunque no retrasarán su decisión, tampoco la tomarán de manera apresurada. De ese modo, saldrán beneficiados todos en la congregación. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué ejemplo bíblico nos puede ayudar si un hermano nos ha hecho mucho daño? Puede ayudarnos el ejemplo de José, aunque de seguro le dolió mucho la traición de sus hermanos, no permitió que esto lo amargara. Se centró en servir a Jehová y Él lo bendijo por su paciencia y aguante. Lo mismo debemos hacer nosotros. En lugar de amargarnos,
debemos acercarnos a Jehová y dejar que sea Él quien haga justicia. En la serie de imágenes, podemos ver que los hermanos de José lo arrastran y lo echan en una cisterna vacía. Luego José mira al cielo desde el interior de una prisión. Y finalmente, José se reencuentra muy feliz con su padre, Jacob, mostrando así como es que Jehová lo bendijo. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué ayudó a una hermana a aguantar una injusticia con paciencia? La ayudó a pensar en el ejemplo de Jesús, que no devolvió los insultos cuando lo insultaban. Así que decidió restarle importancia a lo sucedido. Después se enteró de que la compañera sufría un grave problema de salud y tenía los nervios a flor de piel. Eso le hizo concluir que su compañera probablemente no tenía malas intenciones, por lo que se quedó en paz y se alegró mucho de haber sido paciente cuando la trataron de manera injusta. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué puede consolarnos si estamos aguantando una injusticia? Como indica la primera carta de Pedro, los ojos de Jehová están puestos en los justos. Por eso Él observa por los problemas difíciles que no podemos resolver y espera el momento preciso para actuar a favor de los que tienen el corazón destrozado y son pacientes. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Quienes esperan a que Jehová actúe, tendrán bendiciones sin fin. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué nos promete Jehová en Isaías 30:18? Isaías muestra que Jehová espera pacientemente para mostrarles favor a quienes esperan por Él. Se levantará para mostrarles misericordia, así que Él promete abundantes bendiciones, tanto ahora como para el futuro, para quienes esperen con anhelo que actúe. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué bendiciones nos esperan? En el nuevo mundo, nunca más tendremos que volver a aguantar los problemas y preocupaciones que enfrentamos hoy. No habrá más injusticias ni dolor. Tampoco tendremos que preocuparnos por conseguir las cosas necesarias, porque habrá de todo en abundancia. Veamos la pregunta número 19. ¿Para qué nos está preparando Jehová poco a poco? Jehová nos está preparando para cuando vivamos bajo su gobierno. Y lo mejor está por llegar, ya que nos espera un futuro maravilloso, así que sigamos dispuestos a esperar con paciencia a que Jehová cumpla todo lo que nos ha prometido. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué principios bíblicos pueden ayudarnos a seguir esperando con paciencia? Proverbios 13:11, donde decía que lo más sabio es hacer las cosas con paciencia, paso a paso. También se mencionaba Proverbios 4:18. Dice que debemos tener paciencia, como el no poder acelerar el progreso espiritual de un cristiano. Como una semilla que de a poco va creciendo, y no podemos acelerar el proverbio de la senda del justo, que va poco a poco, cada mañana avanzando. La segunda pregunta es: ¿en qué dos situaciones tenemos que ser pacientes? Cuando nos da la impresión que Jehová no contesta las oraciones cuando nosotros queremos, pero Él sí las escucha y actuará en el momento que mejor efecto causa en nosotros. Otra situación es cuando sufrimos injusticias.
Sabemos de pecados graves cometidos por alguien en la congregación, pero dejemos en manos de los ancianos, quienes actuando con la sabiduría de arriba, tratarán el asunto, como Jehová lo haría. La tercera pregunta es: ¿qué bendiciones recibirán quienes estén dispuestos a esperar? Dentro de poco, no tendremos que volver a aguantar los problemas y preocupaciones que enfrentamos hoy. Las injusticias y el dolor desaparecerán. Así que por ahora, tratemos de vencer malas costumbres y cultivar cualidades cristianas, para irnos preparando cuando vivamos bajo el gobierno de Jehová. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.